pues ya iniciando la primera unidad del módulo que nos corresponde, vamos a empezar hablando acerca de lo que es la neuropsicología de la atención. Para ello, en primer lugar, pues vamos a establecer algunos de los objetivos de aprendizaje de la materia y de esta unidad principalmente, planteando que en esta unidad nosotros podamos conocer y analizar lo que es el sistema atencional desde el punto de vista, obviamente, del estudio, más bien de estudio de la neuropsicología. También conocer aquellas teorías clínicas cognitivas que están relacionadas con este proceso atencional para poder establecer la fundamentación de dicho proceso, respaldándonos en las teorías cognitivas pues que sustentan el sistema atencional. También vamos a conocer algo acerca del correlato neuroanatómico funcional de los procesos atencionales, también comprender la importancia de la atención en el procesamiento cognitivo y finalmente conocer algunas de las alteraciones, las principales neuropsicológicas, pues relacionadas con el proceso atencional. A manera de introducción, pues decimos que justamente la atención es un estado neurocognitivo cerebral, principalmente de preparación, que va a preceder a lo que es la percepción y a la acción. Constantemente nosotros pues estamos rodeados en nuestro entorno y estamos bombardeados todos los días por diversos estímulos, de los cuales pues mediante el sistema atencional nosotros podremos filtrar los que sean más importantes para nosotros y desechar aquellos que sean irrelevantes. Dentro de lo que es justamente el resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico derecho, es como se sustenta tal vez anatómicamente la función del sistema atencional, ¿no? Entonces podemos establecer por una parte que la atención tendrá ciertas características y ciertas funciones dentro de estos procesos cognitivos superiores que además darán pie a lo que finalmente vendrá a ser, por ejemplo, aquellos procesos de aprendizaje, aquellos procesos de memoria y de funcionamiento ejecutivo del ser humano. La atención se ocupa principalmente pues de focalizar, de resolver, reclutar y activar aquellos estímulos del entorno que vayamos a recibir al momento de percibir, ¿no?, todo lo que nos rodea. En cuanto a focalizar, pues principalmente la atención hace una tarea selectiva a través de la toma de conciencia para filtrar lo que es el constante flujo de información sensorial. A su vez, se ocupa también de resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo y finalmente reclutar y activar a través de lo que es la activación de las zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas. En este sentido, vemos que la atención juega un papel muy importante en lo que es la selección y pues la resolución de todo el sistema nervioso, por la cual va a poder proceder de cierta manera y pues captar aquellos estímulos que sean muy relevantes para nosotros. Podemos decir que ver o escuchar y atender y percibir pues no son procesos sinónimos. Entendemos que atender o prestar atención para nosotros pues es focalizar principalmente aquellos estímulos a través del filtraje y desechar información que no sea irrelevante. En este sentido, la atención juega a través de la percepción sensorial de aquellos estímulos que estén ingresando a nuestro sistema, juega un papel en el manejo constante del flujo de la información. Principalmente pues va a trabajar para lo que es resolver la competencia entre estos estímulos, el procesamiento en paralelo, temporizar, decíamos, las respuestas y controlar la conducta.
Por tanto, pues atender va a exigir un gran esfuerzo neurocognitivo, un esfuerzo muy relevante de todas aquellas áreas que están comprometidas y que están relacionadas además con este sistema atencional. Entendemos nuevamente que atender pues va a preceder a lo que es la percepción, a la intención y a la acción misma y al proceder del individuo. La atención pues ha sido netamente uno de los últimos procesos complejos cerebrales en adquirir lo que es la categoría de función cerebral superior. Esto debido a que pues en diversos estudios se ha tomado mucha importancia a lo que es la participación primordial en procesos de percepción, memoria y aprendizaje. En este sentido, se le ha dado relevancia al sistema atencional a través de lo que es comprender que esta función pues es una función muy compleja y que participa a muchos niveles dentro de todo el procesamiento cognitivo general. Dentro del interés neurocientífico, desde los estudios que se están haciendo en neurociencia, pues actualmente se está considerando a la atención como un tercer sistema neurofisiológico, ya que pues se equipara o está equiparando tal vez a la categoría de los dos sistemas cerebrales principales que conocemos, como son el motor y el sensorial, que hasta el momento pues habían sido considerados como integrantes fundamentales de lo que era el funcionamiento del sistema nervioso central. También pues algunas de los estudios relacionados, por ejemplo, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad se están potencializando a través de la comprensión de lo que es el sistema atencional, como plantea Acápite, ¿no? Como decir que es un tercer sistema neurofisiológico tan importante como el motor y como el sensorial, ya que decíamos que participa en diversas funciones neurocognitivas, en la activación de lo que es el estado de alerta, por ejemplo, para la recepción de la información y para el correcto procesamiento de la misma. En este sentido, por ejemplo, en esta investigación en TDAH se está haciendo una relación específica entre lo que es el trastorno de la atención con el trastorno disejecutivo, ¿no? Entonces hay una relación muy importante entre lo que es atención y funciones ejecutivas. En cuanto al concepto de atención, pues podemos entender que es un mecanismo de acceso para llevar a cabo pues cualquier actividad mental. Decimos así que la atención, por tanto, actúa pues como una antesala del proceso cognitivo. A su vez actuará, y esto es muy importante resaltar, pues actuará como un sistema de filtro, ¿no? Ya que nos va a permitir seleccionar, priorizar, procesar y supervisar toda la información que vaya a ingresar a nuestro organismo. De hecho, este sistema de filtraje pues se basa en una de las teorías cognitivas que respaldan a lo que es el sustento de lo que es el proceso atencional. Esta teoría pues es conocida como la teoría de filtro y pues lo estaremos revisando más adelante. En cuanto a lo que es justamente la participación del sistema nervioso, entendemos que pues está recibiendo continuamente una gran cantidad de estímulos, tanto propioceptivos como exteroceptivos. Los propioceptivos, que sabemos que proceden de nuestro propio organismo, como los exteroceptivos, que están proviniendo del entorno. Entonces estamos constantemente recepcionando este tipo de estímulos a través de la participación del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Entendemos que pues la capacidad del procesamiento cerebral es limitada, ¿sí? En este sentido, pues existirá un desfase negativo entre lo que es la mayor cantidad de estímulos que ingresan a nuestro organismo o que acceden al sistema nervioso y la menor capacidad para procesar estas informaciones que estamos recepcionando. La capacidad, como se ve limitada, pues a partir de ello
se valdrá de sistemas como son los sistemas de filtraje para justamente almacenar la información que sea más relevante para nosotros. El sistema atencional, entonces, por un lado, pues establecerá prioridades, cumplirá una función de filtrar estímulos que son necesarios para nosotros, hará la selección secuencial de estos mismos y finalmente pues desechará aquellos estímulos que son irrelevantes. La atención misma pues ejerce una función prioritaria para lo que es la supervivencia, ya que si no existiera este sistema de recepción y selección de estímulos, para nosotros sería un tanto imposible pues responder adecuadamente a lo que son las demandas de nuestro entorno. Entonces, constantemente la atención nos va a proveer de este sistema y va a ejercer la función prioritaria de supervivencia de nuestra especie. Se han hecho pues algunos estudios evidentemente históricos acerca de los procesos atencionales. Una de las prioridades dentro de lo que fue la psicología experimental y estudiada por el psicólogo William James durante el siglo XIX fue justamente explicar este proceso atencional. Entonces él plantea desde el punto de vista de la psicología experimental que la atención pues se define o es tomar en posesión por la mente de una forma clara y vívida de uno de los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma simultánea. Esto él lo dice textualmente y se refiere principalmente a lo que es el procesamiento mismo de los estímulos y de sus sistemas de filtraje y selección. Realiza esta observación y resalta lo que es el carácter focal y la capacidad para establecer prioridades a la hora de seleccionar pues determinados estímulos para su procesamiento. Sherrington, que es otro autor que se interesa en justamente en la investigación en atención, propone una teoría conocida como la teoría del campo motor. Esta se refiere pues al modo de acción de los mecanismos atencionales. Él plantea que las aferencias que entran al sistema nervioso siempre son mayores que las eferencias que salen de él, ¿no? Es decir, que toda la percepción a través de nuestros sentidos y el ingreso de la información sensorial sobrepasa en número al número de respuestas que nosotros podamos emitir, ¿no? Produciéndose lo que él denomina un efecto embudo o cuello de botella, ¿no? Es decir, ingresa muchísima información y se emiten respuestas en este sentido muy pocas, pero adecuadas al estímulo que se está presentando frente a nosotros. Broadbent en 1958 pues resalta lo que es la importancia del filtro selectivo, como un componente central de los procesos atencionales. Uno de los autores pues más relevantes dentro del campo, evidentemente, de la neuropsicología es Luria, que como nosotros conocemos desde la perspectiva neuropsicológica, plantea que la atención pues es un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente. En este sentido, pues a través de todas estas teorías y modelos, nosotros podemos definir un tanto a la atención a través de la sumatoria de lo que vendrá a ser el filtro selectivo, el gradiente, que se refiere a la intensidad de selección con la que vaya a concurrir, por ejemplo, el filtraje de aquellos estímulos que estén ingresando a través de nuestros sentidos, y la localización de los mismos, ¿no? Es decir, coordenadas espaciales y temporales. La sumatoria de estos tres conceptos, tanto del filtro como del gradiente y la localización, darán como finalidad o como resultante lo que es la definición de la atención.
Dentro de lo que entendemos como concepto mismo, desde la neuropsicología, el concepto de atención, pues podríamos decir que es un sistema selectivo, ¿sí?, que permite procesar la información de forma eficiente. Eso pues de manera muy resumida. Ya una definición mucho más aceptable y mucho más trabajada en el campo de la neuropsicología, pues vendrá a ser que la atención es un sistema funcional de filtrado de la información de naturaleza muy compleja, multimodal, jerárquica y dinámica, que además permite pues seleccionar, orientar y controlar los estímulos más pertinentes para llevar a cabo una determinada tarea sensoperceptiva, motora o cognitiva de modo eficaz. Vamos a revisar un poquito cada uno de los planteamientos de la neuropsicología en cuanto al sistema funcional de lo que es la atención. Decíamos que pues una de las características vendrá a ser que la atención posee un sistema neural complejo. Este está referido principalmente a lo que es la participación pues de diversas estructuras del encéfalo. En este sentido, pues no conocemos o no existe una sola estructura neurológica que por sí sola permita gestionar los procesos atencionales. Aún no se ha establecido la localización exacta del proceso atencional en el encéfalo. Entonces podemos decir que participan pues diversas estructuras de nuestro cerebro, ¿no?, en este proceso atencional. También pues se refiere a la interacción de forma armónica y coordinada para llevar a cabo las distintas modalidades de atención. Y a través de este sistema neural complejo pues, se va a permitir lo que es la interactividad permanente entre diversas estructuras neuroanatómicas que están situadas ya desde a niveles muy profundos como son el tronco cerebral, las estructuras subcorticales y la misma corteza cerebral de asociación. En cuanto al concepto o a la característica de que la atención es un sistema multimodal, pues se refiere principalmente a que la atención se encuentra en una encrucijada de múltiples subfunciones, ¿no?, desde las más pasivas hasta las que exigen una mayor selectividad y esfuerzo cognitivo. Las funciones pues más pasivas de la atención se van a correlacionar anatómicamente con aquellas estructuras más profundas del encéfalo, mientras que las funciones de mayor selectividad y esfuerzo cognitivo se ubicarán o se correlacionarán neuroanatómicamente también con estructuras corticales ya superiores, como son las cortezas, por ejemplo, de asociación y lóbulos frontales. Se dice que este sistema multimodal pues permite principalmente a la atención generar adecuados niveles de alerta, de orientación, de concentración, de velocidad de procesamiento, de motivación, dirección, selectividad y alternancia. Si nos referimos a todos estos conceptos, pues podremos entender principalmente que todos ellos están relacionados con diversas estructuras. Ya decíamos, desde el encéfalo, desde el tronco encefálico, perdón, estructuras tales como los núcleos de la base, tálamo, todo lo que tiene que ver con el sistema reticular ascendente y descendente, y pues todas las estructuras corticales participantes como son lóbulos parietales y lóbulos frontales. En cuanto al concepto y característica de la atención que se refiere al filtro selectivo, entendemos que este filtro permite pues que a través de la atención nosotros podemos decidir qué estímulos son los más relevantes y le podremos dar a partir de ello prioridad y focalizar la actividad de esta situación para su posterior procesamiento dentro del sistema nervioso. A través de este filtro selectivo también contribuiremos a lo que es o a lo que son procesos, por ejemplo, de memoria, procesos de aprendizaje, procesos de funcionamiento ejecutivo. En cuanto al sistema jerárquico característico del proceso atencional, pues como bien habíamos dicho, se forma o está sustentado
sobre la estructura de una estructura piramidal. En este sentido, entendemos que en la base de la pirámide, pues encontraremos nosotros aquellos procesos atencionales más pasivos e involuntarios. Ya bien decíamos que estos procesos pasivos e involuntarios pues se relacionan principalmente con áreas profundas del encéfalo, como son tronco cerebral, estructuras subcorticales y tálamo. Mientras que pues en la cúspide ubicaremos nosotros, o en la punta ubicaremos a los procesos activos y voluntarios. Estos procesos, al ser más complejos, tienen un mayor peso cognitivo y son activos y voluntarios y se localizan principalmente en lo que es la corteza cerebral. Finalmente, pues entender la atención como un sistema dinámico nos va a permitir entender que la atención es un proceso activo, ¿sí? Que está constantemente pues en modo encendido, ¿sí? Que se adapta a las distintas contingencias del entorno, modulando pues la intensidad de sus funciones de acuerdo a las necesidades que se vayan a presentar. El carácter dinámico del proceso atencional va a dotar a las respuestas adaptativas de un mayor grado de flexibilidad. Frente a estímulos importantes que vayan a presentarse frente a nosotros, pues nosotros tendremos que dar un tipo también de respuesta adecuada a la demanda misma del estímulo que se vaya a presentar. En cuanto a las características mismas, pues sí entendemos que la atención cumple una función de supervisión de la actividad mental, ¿sí? La atención en este sentido va a permitir supervisar y regular aquellos procesos cognitivos que van desde los más elementales hasta los que nos van a implicar un mayor grado de razonamiento de evidentemente mayor complejidad. También pues participa en lo que es el proceso de adquisición de la información, como en la supervisión de la actividad mental, a través de lo que se conoce como el sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo, pues en paralelo, o es un sistema que se encuentra en paralelo a lo que es la función supervisora del área prefrontal. Entonces, ya bien decíamos que estas nuevas investigaciones, por ejemplo en TDAH, están dando a conocer que hay un relacionamiento importante en lo que es un síndrome disejecutivo relacionado con el trastorno de déficit de atención. Entonces no podemos separar en este sentido lo que es la atención del funcionamiento ejecutivo, ni el funcionamiento ejecutivo de lo que es la atención. Son dos conceptos o dos funciones que van a actuar paralelamente y van de la mano y muy relacionadas en cuanto a lo que entendemos como sistema atencional en general. En relación pues a lo que vendría a ser las modalidades de la atención, entendemos que la atención misma abarca un amplio espectro de modalidades, ¿sí? Ya que decíamos que al participar diversas estructuras del encéfalo en este proceso atencional, pues participa justamente la atención en los procesos más pasivos e involuntarios, como la respuesta de orientación y también en la gestión de tareas complejas. Y así podríamos o podremos entender que las modalidades, por ejemplo, de la atención se dividen en dos niveles. Por un lado tenemos la atención pasiva, que ya habíamos visto en la pirámide misma, se ubica en la base de lo que es el encéfalo, o más bien en la base de la pirámide, perdón, relacionada con estructuras muy profundas del encéfalo, y la atención activa relacionadas con aquellas estructuras de mayor complejidad, como son las estructuras corticales. Pues la atención pasiva se relaciona nuevamente con los procesos de atención involuntaria y se localiza en áreas basales del cerebro, mientras que la atención activa se situará en áreas corticales por la mayor demanda cognitiva. Entonces entendemos que la atención pasiva pues es una de las modalidades más rudimentarias de lo que es el proceso atencional. Esta modalidad también es inespecífica,
ya que en la persona pues no se dirige hacia el objeto o situación intencionalmente, ¿sí? Ni tampoco ejerce en este tipo de atención o en esta modalidad, no se ejerce ningún tipo de esfuerzo voluntario. La atención pasiva también pues se caracteriza porque no está vinculada directamente con aquella motivación intrínseca del ser humano, ¿sí? Entonces no hay pues necesidades o intereses inmediatos del sujeto respecto a la activación de esta atención. En este tipo de modalidad o en esta modalidad de atención se incluyen lo que es justamente el estado de alerta y la respuesta de orientación. El estado de alerta es la base fundamental de lo que se conoce como los procesos atencionales. Y lo entendemos pues como el nivel más elemental y primario de la atención pasiva. Este estado de alerta permite un nivel de activación que va a permitir el acceso de los estímulos, facilitando lo que es la disposición general del organismo para procesar la información. Al ser un proceso tan básico, tan elemental y primario, pues entendemos que se activa con la suficiente capacidad o encendido dentro del sistema nervioso para lo que es la recepción inespecífica de las informaciones externas e internas. Dentro de lo que es justamente este estado de alerta existen dos modalidades, el estado de alerta fásica y el estado de alerta tónica. El estado de alerta fásico principalmente se referirá al estado de preparación para procesar un estímulo. Esto tiene que ver con el tiempo de reacción justamente del mecanismo de activación del estado de alerta y va a responder al tiempo que transcurre entre la señal de aviso y el inicio de la respuesta. En cuanto a la alerta tónica, entendemos pues que se refiere al umbral de vigilancia mínimo que se necesita para mantener la atención durante la realización de una tarea prolongada. En este sentido, entendemos, por ejemplo, a la alerta fásica como el tiempo en el que se activa el mecanismo de atención, mientras que la tónica es el tiempo de sostenimiento a través del cual vamos a poder establecer una atención específica para soportar toda la información que nos esté ingresando. Aquellos procesos pues, de mantenimiento de la atención focalizada y sostenida se refieren justamente a aquellas tareas, por ejemplo, de ejecución continua, ¿no? Como es el prestar atención o el estar despierto para justamente activar nuestro estado de alerta para recepcionar aquellos estímulos que están procediendo de nuestro entorno. La segunda modalidad dentro de lo que es el estado de alerta, pues es la respuesta de orientación, ¿no? La respuesta de orientación es común a todos los mamíferos y se refiere principalmente o nos colabora en lo que es el proceso de supervivencia mismo. Esta respuesta de orientación, que es un estado tan básico pues, de la atención, también va a contribuir a preparar al organismo para responder ante cualquier estímulo externo sorpresivo. En este sentido, nosotros tendremos la capacidad, por ejemplo, para reconocer nuestro entorno personal. A través de ello, pues podemos ser capaces de identificar las coordenadas tanto espaciales como temporales del ambiente que nos rodea, de aquellos estímulos sorpresivos que se vayan a presentar. Un ejemplo muy común pues de esta respuesta de orientación es que frente a un sonido sorpresivo como un ruido muy fuerte, nosotros inmediatamente sabemos de dónde está procediendo el sonido y lo ubicamos tanto temporalmente como espacialmente.
¿sí? Al tener esta cualidad, la respuesta de orientación, se caracteriza pues porque es una respuesta de tipo temporal, de tipo espacial, autopsíquica, alopsíquica, topográfica y de reconocimiento, ¿sí? Se puede explorar pues a través de todos estos ítems, también relacionados con el reconocimiento de lo que es derecha, izquierda, arriba, abajo, este, oeste, norte y sur y demás. Aquellos cambios somáticos y neurovegetativos que preparan al sujeto para la acción y se refieren a la activación de los circuitos corticales tálamo-frontales también son característicos de lo que es la respuesta misma de orientación. En cuanto a lo que es la atención activa, ya pasando a un nivel más superior, si recordamos la pirámide o el sistema jerárquico de la atención activa ya se encuentra en la cúspide de lo que vendría a ser la pirámide de jerarquías. Entonces, en este sentido, ya sabemos que pues la atención activa ya es voluntaria y participan de ella pues aspectos motivacionales del sujeto. En tanto la atención activa se sustenta, nosotros podemos entender que esta ya se encuentra a niveles mucho más superiores dentro de lo que es la estructura encefálica. La atención activa va a permitir la actuación consciente, intencionada, volitiva y con una unidad práctica de lo que es finalmente la activación psicofísica. Es decir, pues todo este proceso de atención voluntario y activo, que tiene varias modalidades, se va a subdividir a su vez en lo que son las modalidades de la atención activa focalizada, sostenida, la selectiva, la alternante y la dividida. Ahí vemos algo de la atención justamente focalizada, que se refiere principalmente y está sustentada en la teoría de lo que es el foco atencional. Este tipo de atención activa pues se concentra en lo que es un objetivo en concreto, resistiendo a lo que es el incremento de la fatiga y las condiciones de distractibilidad. Requiere además pues un nivel de alerta suficientemente activo, ya que a través de los factores motivacionales es como se va a ejercer esta resistencia, por ejemplo, a la fatiga o a aquellas condiciones en las que nos encontremos en un entorno donde estemos rodeados por diversos estímulos y donde nosotros necesitemos focalizar nuestra atención en un solo objetivo. No hay un consenso respecto a la naturaleza misma de este tipo de atención, es decir, no se conoce aún si la naturaleza de la atención focalizada es de tipo sensorial o de tipo perceptiva. Se ha establecido pues que el procesamiento de esta atención, el procesamiento de determinados estímulos, va a permitir, mediante la atención focalizada, prestar atención a nuestro entorno, ¿sí? Se puede evaluar, por ejemplo, esta atención a través de tareas muy simples como son las tareas de tachado o cancelación de letras, sílabas o palabras en un texto. Esto es típico de la evaluación neuropsicológica en cuanto se refiere a lo que es el análisis mismo del sistema atencional, principalmente del sistema atencional focal. Otra de las modalidades de la atención activa es la atención sostenida. Si vamos notando, se va complejizando cada vez más lo que es el concepto mismo de atención. Teníamos de inicio que pues una de las modalidades más básicas del proceso atencional activo vendría a ser lo que decíamos era la atención focalizada. El segundo nivel más básico pues es la atención sostenida. En este sentido, pues la atención sostenida se viene posterior a lo que es el proceso de atención de focalización y entra en juego lo que es el foco atencional,
¿no? Que puede mantenerse activo durante un periodo mucho más prolongado que el de la atención focalizada. Este también procede resistiendo nuevamente a la fatiga y a la presencia de elementos distractores de nuestro entorno. A través de la atención sostenida, pues se va a permitir el procesar patrones, por ejemplo, de estímulos determinados de una forma mucho más eficaz durante un espacio de tiempo determinado. Nuevamente, un ejemplo de esta modalidad sostenida sería tachar determinadas letras o palabras en un texto de la forma más eficiente durante varios minutos, ¿no? Aquí en el ejemplo vemos, por ejemplo, que se solicita, por ejemplo, al paciente que pueda encerrar en un círculo los símbolos que se encuentren relacionados con lo que es un rectángulo y un rombo. Entonces, en este sentido, a través de la atención sostenida, se ejercerá pues un mayor periodo de concentración, un mayor periodo de atención y se va a activar lo que es justamente también el control inhibitorio para seleccionar adecuadamente y eficientemente los estímulos que nos estén solicitando durante la evaluación. En cuanto a la atención selectiva, ya vamos subiendo otro nivel más y esta se relaciona principalmente a lo que es la selección y activación de los procesos cognitivos. A través de la atención selectiva se va a poder enfocar el sujeto sobre aquellos estímulos o actividades que pues, le interesan, principalmente anulando o inhibiendo lo que son aquellos estímulos irrelevantes o que no interesan en el momento, ¿no? Un ejemplo muy claro pues es el estar dentro de un ambiente, por ejemplo, de fiesta. Hay mucho ruido, hay ruido de música, hay ruido de personas, hay luces, hay muchos distractores y demás, pero nosotros focalizamos y hacemos una atención selectiva para establecer nuestra atención en una conversación con una persona, ¿no? Entonces, a través de esta atención selectiva, pues se va a involucrar pues lo que es una mayor exigencia cognitiva. A este nivel de atención selectiva ya estamos mucho más arriba en cuanto a estructuras corticales se refiere, ¿sí? Entonces estamos procediendo ya sobre aquellas estructuras, por ejemplo, relacionadas con las cortezas de asociación primaria, secundaria y las cortezas, por ejemplo, de lóbulos frontales. Ya que actúan pues dentro de esta situación de atención selectiva, van a participar aquellos sistemas ejecutivos prefrontales relacionados, por ejemplo, con la resistencia a la interferencia, la flexibilidad mental y la capacidad inhibitoria. Estos preceptos sabemos que pertenecen principalmente a lo que es el funcionamiento ejecutivo general. Un nivel más alto, pues, pero que se encuentra dentro de lo que es la atención selectiva, es la atención excluyente. A partir de ella se han estudiado procesos tales como son las tareas de tipo Stroop, ¿no? El efecto Stroop con aquella capacidad o control inhibitorio típico del funcionamiento ejecutivo. A través de lo que es la atención excluyente, pues se remite a la emisión de una respuesta adecuada frente a un estímulo cuando la presencia de otro estímulo distractor es muy intenso, ¿no? Entonces, en este sentido, el control inhibitorio juega un papel muy importante en el éxito o fracaso de la tarea que se vaya a presentar durante este tipo de atención. Ya decíamos bien, pues que se ha evaluado el efecto Stroop justamente cuando se solicita al paciente que pueda leer la palabra, vemos aquí en el ejemplo, las palabras que están pintadas en una tinta o color diferente a la palabra escrita, ¿no? Entonces pedimos nosotros al paciente que, por ejemplo, en vez de decir azul acá, me lea nada más el color de la tinta
y pueda decir verde, la siguiente roja, la siguiente azul, la siguiente amarilla, inhibiendo lo que es la palabra escrita. En este sentido, la atención excluyente puede jugar allá principalmente un rol muy importante en lo que es el funcionamiento ejecutivo central. En cuanto a uno de los niveles más altos dentro de la atención activa, se encuentra lo que es la atención alternante. Este tipo de atención ya tiene un nivel muy alto de funcionamiento. Esta atención es voluntaria y tiene una mayor entidad que la atención pues, focalizada y la sostenida. Por tanto, va a requerir de la utilización de mayores recursos cognitivos. A través de ella, se va a establecer lo que es la capacidad para cambiar el foco de atención de un estímulo a otro voluntariamente o ante las demandas que nos vaya a solicitar el entorno. Esto se va a lograr pues desplazando nuestra atención entre varias tareas. Principalmente se dice que dentro de lo que es la atención alternante se pueden evaluar hasta 2 procesos simultáneos, ¿no? Es decir, cambiar de tareas hasta 2 tareas diferentes. En este sentido, pues también este tipo de atención requiere disponer de suficiente flexibilidad cognitiva, capacidad de inhibición, memoria de trabajo y memoria prospectiva. Uno de los ejemplos típicos pero mal dados, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de la persona que está conduciendo y a la vez está hablando por celular o por teléfono. Entonces, como hay personas que si tienen un adecuado manejo de esta situación, podrían realizar las dos tareas al mismo tiempo, ¿no? Pero obviamente es un ejemplo muy peligroso, pero es uno de los ejemplos que nos denota cómo nuestra atención alternante puede jugar de manera perfecta al momento de realizar 2 tareas diferentes y con 2 demandas diferentes, ¿no? El poder saltar de una tarea a otra voluntariamente y focalizar nuestra atención y además sostenerla en el tiempo. El último nivel de atención activa pues vendrá a ser lo que es la atención dividida. Y este nivel ya es uno de los niveles más complejos de lo que es la atención. La atención dividida pues se refiere principalmente a lo que es la habilidad para dar varias respuestas simultáneas ante diferentes estímulos, realizando pues tareas igualmente diferentes ante cada uno de ellos. Esto se refiere también, por ejemplo, a conceptos como son las tareas multitask, ¿no? En la que una persona puede realizar diversas actividades simultáneamente y no perder el foco atencional, ¿no? De repente se dice que en cierto sentido pues las mujeres teníamos hasta hace unos años atrás la capacidad primordial de realizar este tipo de tareas simultáneas, mientras que el hombre necesitaba concentrar un poco más la atención o focalizar la atención en tareas mucho más específicas. Esto está cambiando evidentemente con el uso de diferentes tecnologías, estamos en otra época, en otra era, y en una era mucho más tecnológica y de demandas distintas, ¿no? a las demandas de antes. Entonces, en este sentido, ya sabemos que tanto pues hombres como mujeres podemos cumplir con estos roles, ¿no? de tareas multitask que requieren lo que es la simultaneidad en el fenómeno de distribución de la atención y referirnos que frente pues a una carga de estímulos, nosotros como individuos logramos repartir nuestros recursos atencionales para poder desempeñar una tarea muy compleja.
Esta tarea pues implica un mayor nivel de esfuerzo mental, obviamente tiene un mayor requerimiento cognitivo y por tanto de ella pues participarán funciones específicas como son la memoria operativa, la resistencia a la interferencia y la flexibilidad mental. Nuevamente todos estos fundamentos nos hacen referencia a lo que es el sistema ejecutivo central, ¿no? El sistema ejecutivo central vendrá a cumplir un papel fundamental en aquellos procesos atencionales que nosotros vayamos a desempeñar pues a lo largo de nuestro cumplimiento en tareas de demanda cognitiva. En este sentido, pues entendemos nuevamente que no podremos separar el concepto de lo que es atención de funcionamiento ejecutivo, ya que las funciones ejecutivas van a actuar dentro de este sistema atencional, pues como un sistema de monitoreo mismo y de cumplimiento adecuado de lo que es la demanda de la tarea misma. Ahí finalmente podemos ver, por ejemplo, pues las características de cada una de las modalidades de atención que habíamos estado revisando. Vemos la modalidad pasiva, focalizada, la sostenida, selectiva, alternante y dividida. Sin olvidar pues que cada una de ellas se encuentra jerárquicamente organizada, tanto en funcionamiento como en estructuras corticales se refiere, ¿sí? Bueno, corticales y subcorticales. No olvidemos que las modalidades más básicas, como es la atención pasiva, con el estado de alerta y orientación, se encuentran correlacionadas con las estructuras más profundas del encéfalo, mientras que la atención activa misma, a través de lo que es la modalidad de atención sostenida, selectiva, alternante, dividida y simultánea, vendrá a localizarse en estructuras ya mucho más superiores, ¿no? Las estructuras corticales. Finalmente, pues, referir que algunos de los modelos que sustentan a lo que es la teoría atencional, la teoría del sistema atencional, tiene que ver con justamente la presentación de aquellos modelos cognitivos que están muy relacionados con la explicación misma de lo que es el proceso atencional. Estos modelos han sustentado desde la teoría de la psicología cognitiva y han contribuido a lo que es la teoría neuropsicológica del sistema atencional. Estos modelos, como el modelo lesional, los modelos de Posner y Petersen, los modelos de Solberg y Mader, Stussy, Benson, Broadbent, Norman, Shalis, Mesulan y Minsky, pues han contribuido al entendimiento mismo de lo que es la rueda atencional desde su funcionamiento y su correlato neuroanatómico. En este sentido, nosotros, pues para la siguiente sesión vamos a retomar estos modelos y vamos a dar a conocer cuáles han sido las principales contribuciones de estos modelos a lo que vendría a ser la teoría que sustenta al modelo atencional, ¿sí? Al sistema atencional. Entonces, sí sería importante que vayamos revisando cada uno de ellos y vayamos también estableciendo cuál es el correlato neuroanatómico de cada uno de las teorías que sustentan al sistema atencional. Vamos a dar un tiempo pues para que podamos hacer algunas preguntas al respecto. Estoy atenta a sus comentarios.
No tenemos ninguna pregunta, ningún comentario al respecto. Buenas noches, Albert. En cuanto a lo que es la atención selectiva y alternante, pues sí, o sea, la diferencia es muy mínima, ¿no? De repente, en cuanto a se refiere a lo que es la atención selectiva, me permite atender a muchas más demandas, por ejemplo, del entorno. Sí, la atención selectiva me va a permitir lo que vemos acá, ¿no? De repente seleccionar y activar solamente o focalizar mi atención en un estímulo específico, el cual me interese sobremanera, y poder inhibir todos aquellos distractores de mi entorno. ¿Sí? A esto se refiere la atención selectiva misma, mientras que la atención alternante me va a permitir cambiar mi foco atencional entre muy pocas tareas. Podríamos decir, o se establece que más o menos entre 2 tareas al mismo tiempo. Ya dábamos el ejemplo, ¿no? El de, no sé, estar conduciendo y hablar con la persona que esté sentada a mi lado. Podemos cambiar al momento la atención a la charla que estamos teniendo con mi copiloto y a la atención misma a la tarea de conducir el coche, ¿no? Mientras que la atención selectiva, pues no hay una alternancia entre el cambio de foco atencional. En este sentido, la atención selectiva simplemente me va a proveer de aquellos recursos de funcionamiento ejecutivo, como es, por ejemplo, el control inhibitorio, que me pueda permitir justamente nada más focalizarme en atender a un solo estímulo y pues inhibir a los estímulos que no me estén interesando en el momento. Cada uno de los test referidos a la evaluación de procesos atencionales pues traen diversas pruebas, ¿no? Cada modalidad de atención se puede evaluar a través de tareas específicas. Tareas específicas, por ejemplo, como la
la cancelación o tachado de letras. Tareas específicas como, por ejemplo, la selección mediante órdenes mismas, órdenes específicas que puedan contribuir a la selección específica de ciertas figuras, por ejemplo, de cierto tipo de letras, de ciertas tareas que contribuyan a lo que es el entendimiento mismo de los procesos o de las modalidades de atención. Entonces, pues hay muy pocas pruebas como baterías complejas que evalúen lo que es el proceso atencional como tal. De hecho, están incluidas dentro de lo que es las baterías de evaluación cognitiva general con tareas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, preguntar a la persona, no sé, en qué día se encuentra, son respuestas de orientación, dónde se encuentra, tareas así como son las tareas de derecha-izquierda, las tareas, ya decíamos, de cancelación y demás, ¿no? Entonces, no hay, o no conozco una prueba específica, sí, de atención. Dentro de lo que se refiere a aquellas la atención o qué áreas se ven más perjudicadas dentro de personas que presentan TDAH a nivel de encéfalo, pues algunas de las áreas más afectadas o de sí, el área más afectada principalmente sería el área de lóbulos frontales. ¿Sí? Por esto decíamos que en general nosotros no podemos establecer alguna, pues la separación misma de lo que vendrá a ser el funcionamiento ejecutivo en el trastorno disatencional. En este sentido, sí sabemos que las áreas más afectadas de funcionamiento a nivel cerebral vendrán a ser frontales. Prefrontales también, prefrontales se encuentran obviamente dentro de los lóbulos, o más bien contenidos en los lóbulos frontales, ¿no? Pero obviamente el prefrontal ejerce un funcionamiento, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere el control inhibitorio. En ese sentido, cuando se ve afectada este funcionamiento, esta función, pues sí podemos establecer que los lóbulos frontales y los prefrontales con control inhibitorio sí se ven afectados en esta patología. Hay algunas pruebas sí complementarias evidentemente para evaluar y no para descartar, yo diría para evaluar el TDAH, ¿no? Evidentemente existen pruebas clínicas de evaluación cognitiva
como son la prueba de evaluación pues para el trastorno específico del déficit de atención y hiperactividad. También sí participan lo que vendrían a ser las escalas Wechsler para la detección misma, las escalas Wechsler. Sí, el WIS, que es una de las pruebas para detectar más que nada el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento cognitivo del paciente, el WIS para niños, el WIS para adultos y algunas pruebas específicas, por ejemplo, el test de atención de 2, la escala pues, de Magallanes de atención visual, el test de percepción de diferencias, que son son complementarias a lo que vendrían a ser pruebas de detección de TDAH. Sí se pueden utilizar las escalas Wechsler para, a manera sí de un screening, detectar algún funcionamiento, por ejemplo, deficiente en tareas atencionales, más lo que se recomienda pues actualmente es también evaluar el funcionamiento ejecutivo. Hay pruebas, sí, hay pruebas nuevas que están contribuyendo a un diagnóstico mucho más específico, como son aquellas pruebas de las pruebas virtuales, ¿no? Hay una prueba que se utiliza acá en nuestra ciudad para la detección de TDAH. Creo que nos podría dar el nombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí es una prueba que se utiliza a través de la evaluación de forma virtual, ¿no? Lo manejan el licenciado Luis Ramos, que está presente en el chat, y también creo que lo conoce el doctor Juan Carlos Torres. Entonces sí se utilizan estas pruebas de detección virtual que evidentemente nos dan mucho mayor especificidad al momento del diagnóstico de TDAH. Si no mal recuerdo, pues es el programa Aula, ¿no? Explora para detección de TDAH mediante pues la aplicación de tareas de realidad virtual. Retomando la pregunta acerca de lo que es evaluación misma de la atención, pues algunas pruebas que contienen elementos para detección de trastornos atencionales vendrían a ser principalmente el STRUP, el Trail Making Test,
también las pruebas de como son las cartas de Wisconsin, las pruebas de la Torre de Hanoi, algunas pruebas de fluidez verbal que también están relacionadas evidentemente con el funcionamiento ejecutivo mismo. Estas pruebas nos van a dar un estado en el cual nosotros podamos explorar tanto los procesos de funcionamiento ejecutivo como los procesos atencionales. En este módulo no vamos a ver más pruebas que simplemente las vamos a referir y referenciar. Sí vamos a ver algunas tareas específicas para evaluar atención, más pruebas como tal, no, pero sí les puedo proporcionar material, por ejemplo, como el test de Stroop, que lo podemos subir a la plataforma y a través del cual ustedes pueden hacer uso de esta información, ¿no? Más especificar mucho en estas pruebas, no, porque nada más, como ya bien saben, tenemos 2 clases de atención, más 2 clases de memoria, más 2 clases de lenguaje. Y tenemos que abarcar todos estos módulos o todas estas unidades. En este sentido, sí les puede proporcionar estas pruebas. Bueno, entonces voy a volver a la última diapositiva para que nuevamente ustedes puedan revisar y ver justamente que a través de estos modelos cognitivos es en lo que se va a sustentar la teoría del sistema atencional. Estos modelos no los vamos a explorar muy a profundidad porque nos llevaría muchísimo tiempo, más nos vamos a informar acerca de ellos porque nos van a ayudar a comprender mejor el punto de vista de la neuropsicología respecto al sistema atencional. Sí me gustaría que los revisen para este próximo jueves, ya que sí vamos a hablar de ellos y son un poco complejos de entender. Entonces, si lo van revisando ya previamente, pues vamos a poder estar más sintonizados en cuanto a estas teorías y entender mejor el punto de vista de la neuropsicología respecto a lo que ya les comento, ¿no? Respecto al sistema atencional mismo. Con todo ello, pues ya la siguiente clase podríamos estar terminando de ver lo que es atención. Vamos a hablar muy rápidamente de los modelos cognitivos, vamos a hablar acerca del correlato neuroanatómico mismo del sistema atencional y finalmente de aquellas patologías que nos interesan conocer dentro de lo que es la neuropsicología de la atención, ¿sí? Y cuáles evidentemente son aquellas pruebas que se utilizan para evaluar este tipo de modalidades de la atención. Bueno, les agradezco a todos su asistencia y pues estamos conectados ya el día jueves a las 7, esperando que hayan leído justamente la
teoría acerca de los modelos cognitivos del sistema atencional. Muchas gracias a todos por su atención y participación.